Ahora, deja de meter pares de interiores en el asfalto, solo para que vean. Y es un rico que se roba eso, una chela, lo paga. Buenas tardes equipo. Espero que todo se encuentre muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Escuchamos, bienvenidos. Un momentito e iniciamos. Positivo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, señores, ya estamos por acá. Bienvenidos. El día de hoy vamos a dar inicio a este curso de Microsoft Excel avanzado, con el cual lo que buscamos es que ustedes obtengan estos conocimientos de esta herramienta tan interesante como lo es Excel. Antes de iniciar, me gustaría, uno de los que están en línea hasta el momento, validar, ya sea a través de reacción acá o de participar acá levantando la mano, que hay alguno de ustedes que esta sea su primera vez en Fotep virtual. A ver, son las que sea su primera vez en Fotep virtual. Excelente, ya todos han cursado acciones formativas en Infotep virtual. Perfecto. Bien, como saben, en la plataforma el curso se habilitó el pasado lunes, que es el día 11, y nuestros encuentros van a ser los días jueves a las 3 de la tarde. La idea en estos encuentros es ir viendo el contenido, aclarando dudas del contenido que se haya habilitado el lunes. Entonces, si tienen alguna duda sobre ese contenido que vamos a habilitar cada lunes, vamos a estar viendo el cronograma en un ratito. Este es el momento para aclararlo. De todas formas, estamos en el grupo de WhatsApp atentos ahí para cualquier duda que surja. ¿Bien? Como ya saben, esta parte de presentación es de vital importancia, no abandonar y reprobar la acción formativa. Las revisiones, al finalizar la acción formativa, en esos primeros 10 días pueden solicitarla. Por lo regular, luego del domingo a la medianoche, empezamos a evaluar las tareas entregadas la semana anterior, por lo que semana tras semana se va a ir viendo su avance a través del área de calificaciones que tenemos disponible acá para los estudiantes. Entonces es importante que vayan viendo acá sus calificaciones, las cuales van a ser acumulativas, igual que en cursos anteriores, como
en Excel intermedio y básico. Las actividades y las puntuaciones son acumulativas y el objetivo es alcanzar al menos 60 puntos acumulados al finalizar la acción formativa, que es el mínimo requerido para aprobar. Una vez aprueben el módulo avanzado de Excel, pueden optar como prerequisito, que es este curso, curso de Power BI básico, que es la herramienta de inteligencia de negocio que estamos impartiendo actualmente. Recientemente en el último año se habilitó y ya está disponible para los participantes que aprueben el módulo avanzado de Excel. Bien. Ya luego, si presionan por acá, van a ir visualizando orientaciones generales, les van a ir indicando paso a paso cómo ustedes pueden más o menos acá trabajar en la plataforma, cómo pueden cargar sus actividades, así como ustedes pueden trabajar con el tipo de actividades del tipo foro, que por lo regular utilizamos para temas de debates y otro tipo de interacciones. ¿Sí? Evaluaciones teóricas que se pueden tomar en línea, no es el caso en esta acción formativa, pero también se muestra cómo tomarlas. Y un punto no menos importante, el tema de personalizar su perfil. Cada uno de nosotros en la plataforma disponemos de un perfil, el cual debemos personalizar con nuestra información de formación profesional y la fotografía de nuestra persona para ayudarnos a identificarlos con mayor facilidad de manera visual. Entonces, es la idea en este sentido. Por último, tenemos acá los portales institucionales a través de los cuales pueden hacer solicitudes de servicios, emisiones de certificados, entre otras solicitudes. ¿Sí? Ya si vamos avanzando por acá, tenemos una guía inicial obligatoria, que es la que le da la entrada definitivamente a la acción formativa. Acá obtienen sus primeros 5 puntos, leyendo el material que tenemos acá disponible para ustedes. Si no ha accedido a la plataforma, es importante que acceda en la primera semana. Luego de la primera semana se toma en consideración los participantes que no hayan asistido, se colocan en una lista de suspensión. ¿Sí? Entonces es importante que se mantengan atentos y activos a los listas. En cuanto a los bloques que hemos habilitado, para esta semana tenemos el bloque del área de ambientación, el bloque 1 y el bloque 2, o sea, unidad 1 y 2. Y ya para la siguiente semana se van a estar habilitando en la segunda semana el bloque 3 y el bloque 4. Como el curso tiene una duración de 4 semanas, para lo que es el bloque 5 y el bloque 6 tenemos una semana para cada uno. Pues como parte del contenido que vamos a estar viendo en este módulo avanzado, está el desarrollo de las macros en Excel. Como saben, esta herramienta es muy útil. Muchas personas les gusta, quieren o tienen la intención de aprender a utilizarla. Pero en ocasiones, por temas de quizás de no tener una primera buena impresión con este tipo de herramientas, no continúan con el tema del mundo de las macros. Precisamente la idea acá es reducir la carga de información a un bloque por semana para que el desarrollo de estas macros sea más amigable para usted. ¿Sí? Adicional a esto, tenemos lo que son ambientes controlados en cada una de las actividades prácticas que vamos a estar colocando, de manera tal que no haya, en este caso, forma de que ustedes no puedan lograr alcanzar el objetivo que vamos a plantear en cada uno de esos puntos. Bien. Entonces, en el área de ambientación, básicamente tenemos algunos elementos a tomar en consideración. Foro de novedades, utilizado por el facilitador para notificar cualquier situación o noticia. Bien, se hace vía el grupo de WhatsApp y correo electrónico. Foro de dudas, que van a encontrar casi en todas las unidades, a través de los cuales pueden externar sus dudas. Foro de socialización, el que viene conmigo desde el básico, seguro ha visto este foro ya con mi famoso plato de cocina. La idea básicamente con este tipo de foro es nosotros socializar un poco, hacer una dinámica de complementación y tratar de que este ambiente virtual no sea tan distante físicamente hablando. Bien, entonces esa es la idea,
Para ello, les invito a participar tomando en consideración estos 6 puntos, los cuales son los que vamos a estar trabajando por aquí. Bien, yo creo que la participación aquí está activa, entonces los demás a ponerse las pilas y hacer su participación también. Para participar acá, básicamente presiona el botón responder. Aquí les va a abrir el cuadro de texto. Y si quiere adicionar imágenes, presiona aquí avanzada. Y les va a aparecer una barra con la cual usted puede insertar elementos como imágenes y demás. Entonces, es una forma también de ustedes hacer la inserción de las imágenes. Luego de esto, dentro de las orientaciones generales, tenemos la bienvenida de nuestro director, la guía de Infotep virtual, que le muestra un poco más sobre la modalidad de la virtualidad en Infotep. El protocolo de participantes, que no es menos importante. Acá visualizan varios tips de cómo desenvolverse mejor en el uso de la plataforma. Visitar la plataforma con frecuencia, cumplir con las actividades que le hayan sido asignadas, comunicarse con el tutor asignado de forma continua, aclarar cualquier duda que pueda tener, realizar las tareas que se les asignen y entregarlas en las fechas estipuladas por los medios establecidos, entre otros tips acá que les invitamos a conocer. Luego tenemos lo que es el cronograma de actividades. Este cronograma, que ya hemos compartido, creo que lo compartí también por el grupo de WhatsApp, se visualiza el nombre del curso, la formativa, el objetivo a alcanzar de la acción formativa y los diferentes elementos que vamos a ir desarrollando semana tras semana. Semana 1, comprendido entre el 11 y el 17, se van a desarrollar estos 3 bloques, utilizando modalidades o actividades colaborativas e individuales, más individuales, pero colaborativas en algunos escenarios. Y aquí se visualizan cuáles son las actividades a realizar y la puntuación a alcanzar. Entonces, en todo momento usted va a ir sabiendo cuál es su estatus a nivel de las actividades que va a ir realizando. Semana 2, semana 3 y semana 4. Si surge alguna duda en el proceso de la reunión, me dejan saber y con gusto les aclaro. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ya luego acá tenemos el enlace a nuestro grupo de WhatsApp, que ya todos están allá. El enlace a nuestro grupo de Teams, que va a ser el mismo siempre, no varía durante los 4 encuentros que vamos a sostener. Y ya con esto finalizamos lo que es el área de ambientación. Ya adentrándonos en la parte técnica, vamos a ver 2 elementos que de hecho vimos en el módulo intermedio de manera superficial. Aquí vamos a profundizar mucho más, que son el elemento del estilo de tablas o tablas estáticas y el formato acá de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, que también vamos a profundizar bastante. La idea es obtener conocimientos avanzados de estos 2 elementos y que puedan visualizar la diferencia un poquito más notable entre cada uno de ellos. Por ejemplo, en las tablas estáticas, cada una de las unidades va a encontrar una guía didáctica ilustrada, audiovisual pregrabado de apoyo y la actividad práctica como tal. Bien. Luego aquí tenemos donde se va a colocar la actividad y el foro de dudas a través del cual pueden hacer cualquier aclaración. Aquí les pido, si desean, pueden ir guardando los elementos que ustedes entiendan le puedan ser de utilidad más adelante. Pues recuerden que al finalizar el curso, estas herramientas se deshabilitan y ya no van a estar disponibles en su perfil. Entonces, es importante que lo visualicen. En cada una de las unidades de este módulo avanzado, se ha desarrollado una guía específicamente para el contenido de esa unidad. Entonces, por ejemplo, acá en la parte de tablas y estilos, vamos a encontrar que al finalizar el estudio de esta unidad, el participante estará en la capacidad de crear tablas, asignar estilos, eliminar tablas,
entre otros puntos de interés. Aquí hace una breve descripción de lo que son las tablas. Se muestra la ejecución de la misma, cómo se mostraría. Y aquí se va definiendo la parte del encabezado, la parte de las filas con bandas, que es una propiedad que se puede ajustar dentro de la banda. Pero vamos a ver un ratito en la parte práctica, entre otros elementos también y herramientas de cálculo que podemos utilizar una vez se insertan las tablas de. Ya luego de esto, aquí se muestra cómo crear el paso a paso, tomando en consideración la actividad práctica de la unidad, cómo irla realizando y trabajando con. En el audiovisual pregrabado se muestra básicamente el paso a paso de cómo ustedes realizan la actividad como tal. Está acá disponible para los fines, si así lo desean. En nuestro encuentro nosotros detallamos mucho más las actividades a realizar. Si vemos la actividad práctica, esta que está acá. Por lo regular, las actividades prácticas están compuestas por una o varias hojas con datos. Dentro de estas podemos visualizar una o varias hojas con datos y una hoja con las instrucciones de lo que se va a realizar. Lo que se busca con esto es tener un único documento que cada uno de ustedes va a ajustar según las instrucciones. Y una vez concluidos esos ajustes, lo va a guardar y lo va a devolver a la plataforma. Una vez esté en la plataforma, entonces ya procedemos a evaluar esa entrega. Por ejemplo, en este caso, nos pide copiar los datos y triplicarlos en áreas separadas de la. Y una de las principales diferencias entre las tablas estáticas y dinámicas precisamente es de que, por ejemplo, en este primer paso me pide triplicar esos datos de origen. ¿Por qué? Porque una vez que yo inserto una tabla estática dentro de esos datos, no me permite insertar una segunda tabla dentro de los mismos datos. Entonces, por eso tengo que triplicarlos para aplicar un formato a este grupo, un formato al segundo grupo y un formato al tercer grupo. Mientras que utilizando la tabla dinámica, las tablas dinámicas, los datos de origen en ningún momento se alteran, permitiéndonos a nosotros reutilizar esa data y creando múltiples tablas dinámicas con los elementos del grupo de datos. Claro está, en esta ocasión tenemos una tabla bien pequeña con apenas 4 columnas, pero podemos tener en algún momento tablas con 20, 30, 40, 50 columnas que nos permitan a nosotros extraer diferentes reportes de esos datos que ya tenemos disponibles. ¿Bien? Es una técnica fácil para yo copiar los datos. Muchos dirían, bueno, yo selecciono los datos, copio acá, luego me posiciono aquí y luego pego los datos. Es una forma tradicional de utilizar el copiado y el pegado. En mi caso, para este tipo de actividades, me gusta también utilizar esta función, que es que, por ejemplo, una vez selecciono los datos, si me posiciono en el borde, voy a notar que tengo estas 4 flechas. Si yo arrastro con estas 4 flechas, me permite mover el contenido, ¿sí? Pero como no queremos mover, básicamente, ya estando posicionado acá, presiono la tecla control y con ella presionada, presiono a la vez también el clic izquierdo, arrastro hacia la derecha y suelto. ¿Sí? Selecciono otra vez. Control. Arrastro hacia la derecha y suelto. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos fácilmente nosotros hacer copias de elementos sin la necesidad de utilizar el copy-paste, ahorrándonos bastante tiempo utilizando esta modalidad. Bien. Otro punto que también lo habíamos visto anteriormente, haciendo un breve refresh, es que cuando hacemos el copiado, vemos que el ancho de las columnas no se modifica. Por ende, hay elementos que no se visualizan como en la columna A, que no se ve empleado número, porque el ancho de la columna F en este caso no es el necesario para que se muestre todo. Entonces, podemos aplicar en este caso la acción de que selecciono todas estas columnas, pero debo seleccionarla con la letra que representa la columna. Si hago una selección manual de los datos hasta acá, no me va a funcionar, no me va a dar el resultado esperado. Debo hacerlo con la letra que representa la columna, cuestión de que cuando llegue un doble clic aquí al final,
él me va a hacer el ajuste en todas las columnas en base al elemento más extenso del antes. Por ejemplo, si aquí mañana hay un valor más extenso que el que tenemos actualmente y hago el mismo ejercicio, vamos a dar cuenta cómo él se adapta a ese nuevo elemento. Bien. Si pasado mañana ese elemento es eliminado y hago el mismo ejercicio, entonces él se contrae nuevamente hacia la forma correcta de lo que tiene en esa columna. Esta herramienta, por sencilla que se muestre, que se vea, es una herramienta bien interesante porque muchas veces tenemos tablas con cientos o miles de registros. Y si hacemos la modificación del ancho de la columna de manera visual, bajando un poquito, encontré otro más ancho, abro un poquito más y así haciéndolo manualmente nos va a tomar bastante. Entonces ya simplemente hago un doble clic y se ajusta automáticamente sin importar la cantidad de registro que tenga. Bien. Entonces, tomando esto en consideración, ya vamos entonces a empezar lo que es el formato como tabla. Aquí nos dice aplicar formato de tabla genérica al primer grupo de datos. Sin importar dónde estemos posicionados dentro del grupo de datos, Excel automáticamente, cuando le digo aquí formato como tabla, él va a identificar automáticamente el rango de celdas, tomando en cuenta el espacio en blanco como una línea de corte de esa selección. Bien, van a notar que cuando yo le diga aquí formato como tabla, aún yo teniendo la celda de Ramón seleccionada, él me hace una selección general, tomando como punto de corte este espacio y el espacio de abajo. Si yo intencionalmente elimino este espacio y hago el mismo ejercicio nuevamente, voy a notar cómo ahora la selección es mayor porque no hay un espacio que impida que pase hacia la siguiente tabla. Entonces, es importante que tengan eso en consideración. Esto también es importante porque no tenemos la necesidad de seleccionar todas las tablas, todas las filas y celdas que tenemos en un grupo de datos, sino que ya él automáticamente lo hace. Pues al final, básicamente aquí lo que se busca es tener como esto, bien, un estilo de esta forma, que nos permite a nosotros crear lo que es una tabla estática. La tabla estática con estas pestañas pueden aplicar lo que es el filtrado de datos para que se muestren los que cumplan con una condición dada. Bien, en cierto momento. Como las tablas estáticas son uno de los elementos del menú insertar, todos los elementos del menú insertar, dígase tabla dinámica, estática, formularios, ilustraciones, imágenes, formas, iconos, smart art, gráficos, todos estos elementos, al yo seleccionarlo, me van a permitir acceder a menú flotante que nos van a permitir a nosotros modificar las propiedades de cada uno de esos objetos. Por ejemplo, si yo me posiciono fuera, veo que a la derecha de Acrobat no tengo ningún menú. Incluso si me posiciono acá, veo que a la derecha de Acrobat no tengo ningún menú porque aquí yo no tengo ningún formato aplicado todavía. Bien. Pero si yo lo aplico, por ejemplo, seleccionando acá esta tabla estática que acabamos de insertar, podemos notar como aquí nos aparece un menú de diseño de tabla. Bien. Dependiendo del objeto, pueden aparecer varios menús flotantes que nos permitan hacer cambio de las propiedades de este objeto en particular. Entonces, el segundo punto o el tercer punto básicamente es este. Luego de aplicar la tabla genérica, cambiar el estilo de nuestra preferencia en el segundo grupo de datos. O sea que, tomando en cuenta esto, si yo aplico utilizando esta herramienta, formato de un tipo, yendo al menú flotante, puedo aquí cambiar el estilo por uno diferente. Bueno, lo quiero de esta forma. Entonces lo selecciono, hago clic y ya se conserva de esta forma. Esto está como medio diferente. Bien. Entonces, dentro de los elementos interesantes de la tabla estática, cuando me posiciono acá, están estas funciones de personalización, estéticos básicamente, nos permiten aquí colocar de diferentes formas los elementos. Las tablas estáticas nos permiten a nosotros nombrar
Por ejemplo, acá yo puedo colocarle un nombre, como agregamos dos tablas, esta se llama tabla 2. Si me posiciono acá, miren cómo cambia esta tabla 2. Bien. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que yo puedo cambiarla acá, personalizarla. Bien, presiono Enter y aquí está personalizada. Y ese elemento yo lo puedo invocar desde otra hoja dentro de ese mismo libro. O sea, yo puedo decir acá igual al contenido tabla. Miren cómo aquí me aparecen los elementos que yo vaya creando en el libro. Y puedo invocarlos y traer acá el resultado. Pero esto no solamente esto, sino que si yo esa tabla que hemos insertado la alimento con un registro como el 5010 a nombre de Euris Mora de tecnología, bien, cuando yo presiono Enter, miren cómo se integra dentro de la tabla y cuando voy a la hoja donde estoy haciendo el mirroring, ya aquí está ese elemento. Bien. Entonces podemos hacer como de que, bueno, de un lado se esté insertando datos en esta tabla y del otro lado se esté alimentando de esta tabla que se va alimentando. Bien, o se esté haciendo consulta en base a esta alimentación que se está haciendo de esta tabla. Otro de los elementos, acá está lo que es la fila total. La total nos permite a nosotros totalizar la tabla y cada una de estas celdas que se insertan nos permiten aplicar funciones de diferentes tipos como promedio, cálculos y demás. Bien. En este caso, como esta tabla no tiene tantos valores numéricos, lo que se está haciendo acá es un recuento de los registros que están en la tabla. Incluso este recuento es variable dependiendo de la cantidad de registros que se estén mostrando. Por ejemplo, si yo utilizando el filtrado, le digo, mira, creo que solamente me muestre los departamentos que tengan que ver con tecnología, él me muestra solamente esos departamentos y me hace un recálculo mostrándome específicamente la sumatoria de lo que está mostrando en pantalla en este momento. Entonces, una herramienta muy amigable que podemos utilizar precisamente cuando tenemos este tipo de interacciones. Bien. Pero vamos a suponer que por un momento tenemos la necesidad de insertar un elemento 5011. Un elemento 5011 que se puede llamar Ramón Pérez, ¿sí? Que es de recursos humanos. Podemos notar que en este caso, como ya tenemos una fila de total, él no lo integra automáticamente, ni en el mirroring tampoco. ¿Sí? Entonces, en este escenario podemos hacer dos cosas. O quitamos el total, ¿verdad? Aquí en el diseño de tabla, y hacemos la inserción, o podemos integrarlo manualmente. ¿Cómo se hace? No sé si pueden notar que aquí, a la derecha del 11, hay como un pequeño punto azul. Cuando nos posicionamos encima de ese punto azul, vamos a encontrar dejo presionado, arrastro y aquí lo suelto y vamos a notar cómo se integró Ramón Pérez, el recuento aumentó de 11 a 2 y si vamos al mirroring podemos ver que ya se ha insertado también acá como un elemento. Bien. Entonces, estas son algunas de las utilidades que podemos darle a todas esas propiedades que tenemos acá para lo que son las tablas. Se frizó. Ah, ya. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Cómo vamos? Profesor, esa parte como que se frizó ahí. ¿Se frizó? Sí, se frizó desde la línea, desde cuando usted puso la línea de total. Ok, vamos a ver. Vamos a darle un poco hacia atrás. Acá, por ejemplo, básicamente esta parte. Sí, ahí. Ok, básicamente aquí lo que hemos hecho es posicionarnos acá, a la derecha del 11, y con el clic izquierdo presionado, arrastrar un poquito hacia abajo, para que aquí cuando lo suelto, podemos ver cómo se integra el nombre de Ramón y el número 11 se incrementa porque hay un nuevo registro dentro del grupo de datos. ¿Me copian?
Sí, sí, gracias. Entonces, si vemos acá en la hoja 1, podemos ver que el elemento se integró dentro del mirroring que estamos haciendo. Bien. Entonces, otra utilidad que le podemos dar a este tema del formato como tabla, las tablas estáticas, es la inserción de la parte de segmentación de datos. Aquí en el diseño de tabla podemos decirle insertar la segmentación de datos. Y este filtrado que nosotros hacemos por acá, por la pestaña, de manera bien cuidadosa para que no se nos vaya a pasar algo, podemos hacerlo con un diagrama de bloque acá, con un bloque, que yo puedo decirle en base a qué columna quiero insertarlo, o en base a cuáles columnas, pueden ser varias. Y este es otro elemento, bien, este es otro elemento que me permite a mí yo, en base a estos bloques, ir indicando cuáles son los elementos que yo quiero filtrar, bien. Y miren cómo el recuento acá se adapta a lo que se esté evaluando en ese momento. 2, 2, 4, 4, 2, 2. Y si quiero hacer incluso selecciones múltiples, entonces aquí puedo hacer una selección múltiple y seleccionar, por ejemplo, recursos humanos, compras, quitar a compras, agregar a tecnología, y así podemos ir viendo cómo va cambiando todo el escenario. Este elemento de lo que es la segmentación también tiene su propio menú, porque es un objeto del menú insertar. Mírenlo acá arriba donde dice segmentación. Y este menú nos permite cambiar las diferentes propiedades que tiene esta herramienta de segmentación, tamaño y demás. Bien. Por último, tenemos acá lo que es el uso de la conversión de rango de datos. Nos pide aplicar la tabla genérica, tercer grupo, y eliminar la tabla sin borrar el formato. En este escenario, lo que se busca es, vamos a suponer que por un momento tenemos la necesidad de, a este grupo de datos que tenemos acá, insertarle un formato, algo tan sencillo como combinaciones de colores como esta, que tengan como una vistosidad agradable. Cosa que en ocasiones, por la prisa, tenemos que entregarlo ya, se nos hace difícil detenernos y hacer quizás algo con un contraste similar a esto que pasa. Bien, entonces, lo que hacen muchas personas es que aprovechan y explotan esta funcionalidad. Si tengo algo que se asemeja a lo que ando buscando, lo selecciono, aplico mi formato como tabla y ya una vez lo tengo, entonces, en el menú de diseño de tabla, utilizo la opción de convertir en RAM. Esa opción lo que me permite es eliminar el formato como tabla, cuando le digo que sí, manteniendo lo que es el formato gráfico que insertó esa tabla. Bien, entonces, ya cuando yo lo convierto en rango, vemos que ya no nos aparecen las pestañas y tampoco nos aparece el menú flotante de diseño de tabla que nos aparecía anteriormente. Si me posiciono en este espacio, que sí hay una tabla, miren cómo aquí me aparece el diseño de tabla. Bien, entonces, puedo aprovechar esa funcionalidad para dar formatos rápidos a un grupo de datos y sin que ésta tenga un formato de tabla específico. Entonces, ya habiendo completado la actividad de la unidad 1, más o menos de esta forma debe quedar, y es el elemento o el archivo ya que deben compartir. Pueden elegir el formato de su preferencia, no hay problema con eso. Y este archivo es el que se va a colocar acá donde dice coloque aquí la actividad de la unidad. Si vamos adentrándonos en la unidad 2 vamos a ver nuevamente una guía didáctica orientada a la tabla y los gráficos dinámicos, audiovisuales de apoyo y la actividad práctica como tal, junto al foro de la unidad 2, que es igual un foro del... ¿sí? Entonces, si vemos la guía, en la guía vamos a encontrar diferentes elementos. Iniciamos con una breve definición de lo que es tabla dinámica, que nos indica que son herramientas muy eficaces, que facilita tabular y resumir datos en la hoja de cálculo, especialmente si los datos cambian con mucha frecuencia. Si nos encontramos escribiendo un montón de fórmulas para resumir datos en Excel, sobre todo usando funciones como sumar sí, cortar sí,
Entonces, las tablas dinámicas en Excel nos pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo y también nos darán pistas sobre los datos que de otra forma son muy difíciles de descubrir. Lo anterior no lo es todo, sino que también nos permiten cambiar rápidamente cómo los datos se muestran prácticamente sin ningún esfuerzo en absoluto. Podemos realizar diferentes cambios en tiempo récord. Reportes flexibles. Es verdad que puedes formar muy buenos reportes con lo que ya sabes en Excel, pero si imaginas la siguiente situación en la que ya has creado un reporte, luego se solicita otro en base a ese u otro en base a otros artículos o productos, entonces es muy probable que tengas que invertir mucho tiempo en hacer cada uno. Y con la tabla dinámica lo podemos hacer con facilidad. La idea es básicamente, en el hipotético caso de que se tengan un grupo de datos con 5 columnas, nosotros poder seleccionar de esas 5 columnas cuáles ir agregando a nuestra tabla y en qué posición, ya sea en fila o en columna. Y una vez seleccionada el grupo de columnas de esa tabla, poder crear nuestra tabla dinámica en base a los datos de origen, sin la necesidad de utilizar todos los datos. Al final esta es la idea, de que si yo tengo luego la necesidad, en este caso se está realizando una tabla de ventas por productos por país, si mañana tengo la necesidad de hacer uno de ventas de productos por estado o por ciudad, puedo crear una segunda tabla con esos elementos. Y ya por acá se muestra el paso a paso sobre cómo crear nuestra tabla dinámica. Nada complejo. Vamos a irlo viendo ahora en la actividad práctica, de que no es algo muy complejo que diga. Audiovisual de apoyo para realizar la actividad paso a paso. Las personas que tengan quizás poco tiempo y quieran desarrollar la actividad pueden utilizar esta herramienta. Ya si vemos la actividad 2, aquí vamos a ver las instrucciones y los datos que vamos a utilizar para crear esta tabla dinámica. Dentro de las instrucciones nos indica que debemos crear una tabla dinámica y dar formato de moneda de euro a los datos. También se debe crear un gráfico dinámico y aplicar funciones de segmentación para que solamente se visualice información de 3 países, mover el gráfico a otro lugar, entre otros elementos acá que tenemos que cumplir. Guardar el archivo, entre otros. Entonces, si me dirijo acá a los datos, yo puedo decirle acá insertar, y aquí tengo la opción de insertar solamente una tabla dinámica. En la sección de gráfico puedo indicarle que quiero solamente un gráfico dinámico. Y si tengo la necesidad de insertar ambos a la vez, como es el caso, puedo seleccionar aquí gráfico y tabla dinámica. Lo bueno de insertarlos separados es que yo puedo hacer modificaciones en uno sin que altere al otro. Bien. Pero también eso en algunos casos es una ventaja porque si tengo la necesidad de que el gráfico esté en una hoja y la tabla esté en otra hoja, pues puedo hacer cambios en los elementos y que este cambio se aplique automáticamente en el otro elemento que esté en otra hoja. Entonces, este es el que vamos a utilizar. Nos pide que indiquemos si lo vamos a colocar en una nueva hoja o en una hoja existente, le vamos a dejar en una nueva hoja. Y acá vamos a notar que nos aparecen dos bloques, uno que representa la tabla dinámica, es este, y otro que representa el gráfico dinámico. También en la parte superior vamos a ver el menú flotante para cada uno de esos elementos que pertenecen al menú insertar y por ende van a encontrar aquí diferentes menús flotantes que podemos utilizar para cambiar las propiedades de los objetos. Adicional a esto, también tenemos aquí lo que son los campos dinámicos. Aquí vamos a encontrar los encabezados de cada una de las columnas y podemos con un simple clic indicar en qué posición o cuadrante yo quiero que se muestre dentro de la tabla o un gráfico dinámico. Por ejemplo, si yo quisiera que se muestre, y un punto interesante acá, si yo doy un clic fuera, podemos ver cómo desaparece todo, tanto los menús como los cuadrantes de este lado. Si yo quiero que se muestren las ventas, todos los valores numéricos o monetarios se muestran automáticamente acá en la sección de valores. Ya yo quiero la venta de productos por país. En el caso de productos y país, como habrán notado,
se muestran más como de manera vertical. Esto debido a que él lo insertó automáticamente acá en el eje. Bien, pero yo y con facilidad puedo simplemente arrastrar, soltarlo acá y ver cómo se contrae un poquito más la información. Y así yo puedo lograr que de manera visual sea más atractivo el reporte que estamos creando. Bien, entonces así yo puedo ir adicionando diferentes tipos de datos dentro de esto. Incluso, por ejemplo, acá, si hubiésemos tenido una data un poco más amplia, si hubiésemos aquí agregado un filtro de ciudad, por ejemplo, para seleccionar las diferentes ciudades, pero en este caso la data no nos ayuda bastante. Entonces, ya una vez insertada la tabla de dinámica, yo puedo hacer cambios. Por ejemplo, si vengo acá y le digo, yo quiero que solamente me muestre información sobre los celulares y las laptops, podemos ver cómo se adapta acá y aquí también en el gráfico está. En el producto aquí le digo, muéstrame también las tablets. Entonces podemos ver cómo se adiciona en el gráfico y se adiciona aquí en la tabla. Entonces, dentro de las propiedades que yo puedo cambiar en cada uno de estos elementos, selecciono el gráfico. Aquí tengo todas estas, diseños. Todos estos son diseños que yo puedo aplicar a mi gráfico dinámico. De hecho, si quisiera cambiar la posición de país y de producto, en vez de arrastrarlo hacia acá y después arrastrar producto hacia arriba, puedo utilizar esta opción que dice cambiar fila por columna y él automáticamente me hace el cambio acá. Bien. Si quiero cambiar el tipo de gráfico, si quiero aquí cambiar el color de las barras, puedo jugar con esto también para que se asemeje más a mi identidad corporativa. Bien. Luego tenemos por acá lo que son algunas plantillas de cómo yo quiero que se muestre la información. Bien. Y hay diferentes formas de cómo yo quiero que la información sea mostrada. Yo puedo elegir el de mi preferencia. Me gusta mucho este que tiene una tabla de datos debajo. Y este gráfico yo puedo llevarlo a una sola hoja. Aquí me dice mover gráfico o clic derecho, mover gráfico. Y puedo mover ese gráfico a una hoja nueva en la cual él esté solo. ¿Sí? Y aún estando en una hoja nueva, yo puedo acá decirle, bueno, mira, yo quiero que se muestre específicamente las ventas de Puerto Rico y República Dominicana. Miren cómo acá en la tabla se ajusta. Y si voy a mi gráfico dinámico, ya aquí también se ha ajustado específicamente a Puerto Rico y República Dominicana. Ya adicional a esto, dentro del gráfico dinámico como tal, hay otros formatos aquí que podemos personalizar. Les voy a invitar aquí a que lo profundicen. Y otros elementos también de importancia, acá en el menú más, van a encontrar diferentes elementos que pueden activar, como es el eje de este lado, el título de este eje, el cual puede ser personalizable, el título del gráfico, que también podemos habilitar y personalizar. Y aquí tenemos también la etiqueta de datos, que son los datos que se muestran en la parte de las barras. Aquí se muestran en la tabla de datos, pero es opcional, va a depender de lo que usted quiera. La línea de la cuadrícula, que hace referencia a esta línea gráfica gris que tenemos aquí debajo. La leyenda, que es uno de los elementos que podemos también parametrizar para que se muestre o no. Y ya otros elementos como barras de errores y líneas de tendencia que no son muy comunes, pero que están acá disponibles para usted. ¿Sí? Entonces, básicamente es esto lo que vamos a ver en la segunda unidad. Más o menos de esta forma debe quedar la actividad práctica que van a entregar. Y una vez realizada dicha actividad, la van a colocar acá donde indica, coloque aquí la actividad de la unidad. Bien, entonces ya con esto finalizamos lo que son las dos unidades que vamos a estar trabajando esta semana. No sé si hay alguna duda o aclaración que quieran externar previo a finalizar nuestro encuentro de hoy. ¿Dudas o aclaraciones? Todo bien ahí, como tenemos aquí grabado el encuentro, pues hay cualquier duda ahí nos referimos al video. Excelente. Bueno, de todas formas, Corroboró Mejía. Mejía.
Adelante, mi hermano Rudy. Aquí hay gente que se ven en Teams solamente, ¿verdad? Así es. Bueno, Así mismo es. Rudy está en Santiago y yo estoy aquí en Santo Domingo. Nos veíamos antes mucho, ya no nos vemos. Yo te mandé saludos con Dinelson ayer, ¿oíste? Dinelson está aquí al lado mío y no me dijo absolutamente nada. Oye. De que Mejía me mandó saludos con usted se quedó con eso. De que me lo mandó con un paquete de galletas. Se Oye, que le saludo. estaba pesando el saludo en los bolsillos, oye. Líderes, vamos a avanzar entonces con esto. Recuerden que el compromiso de entrega es el domingo a la medianoche. Ya a partir de lunes van a estar abiertas la segunda, la unidad 3 y 4, que es la que vamos a ver en nuestro segundo encuentro de la semana. Para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro contenido y seguimos viéndolo la semana próxima. Bye bye, pasen buenas. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, estimado maestro. Bueno. Gracias, líder. Buenas tardes, gracias, Bye, estimado. Gracias. Buen fin de semana a todos. Bye bye. Gracias igual.